retomamos nuestra agenda con el panel Innovación y desafíos en la venta de pasajes terrestres. ¿Cómo adaptarse al futuro? Invitamos a pasar al escenario a Alejandro Zuluaga, cofundador de Pimbus, Sebastián Gómez, CEO de Reservamos, Eduardo Cortés, Country Manager en eDistribution, y Hernando Tatis, director de la Cámara de Transporte de Pasajeros de la ANDI, quien moderará este panel. Adelante, doctor Tatis. El escenario es suyo. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acá y por haber regresado y espero que hayan disfrutado un muy buen almuerzo. Como bien les decía y les había prometido, seguimos con nuestra agenda ya un poco aterrizadas a temas un poco más transversales como es para el transporte terrestre y la comercialización de etiquetes. Y para esto quise que estuviéramos o que estuvieran los grandes jugadores de Latinoamérica en todo el comercio y el marketing digital. Digamos, una de las cosas o las visiones que hemos tenido desde la Cámara siempre es en perfeccionarnos como empresa de transporte en lo que sabemos hacer, que es operar buses, ¿sí? Y para eso tenemos que tener aliados importantes como son ustedes, que son las empresas expertos en comercialización de etiquetes electrónicos. En ese sentido estoy muy emocionado y muy feliz de estar acá. Para mí es un honor estar contigo, Alejandro, Sebastián y Eduardo, en cada una de sus organizaciones por todo el apoyo que nos han dado y que nos han brindado no solamente a la Cámara, sino a todas sus empresas afiliadas en ese largo trasegar que hemos tenido en estos años y en camino a lo que todos queremos, ¿no? Yo creo que todos tenemos el objetivo de que se aumente cada día la venta digital de etiquetes y eso es un objetivo transversal que tenemos todos. Entonces, en ese sentido, quiero comenzar o abrir este panel con esta pregunta para todos ustedes. ¿Qué piensan ustedes de cómo podremos lograr una transición inclusiva hacia un ecosistema digital, seguro y confiable, que integre a todos los sectores y perfiles de usuarios sin generar ningún tipo de exclusión? Entonces, no sé quién quiere comenzar. Eduardo, Claro, bienvenido. claro. Muchas gracias, sí se oye. Gracias otra vez por la invitación, Hernando. Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Gracias por la invitación. Pues yo creo que tenemos que empezar por una interoperabilidad, ¿no? Que todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo que lo que necesitamos es como un ecosistema donde el transportista manda en estos canales en los que queramos conectar, ¿no? Sea Pimbus, sea Reservamos, sea distribución y sus muchos canales. Lo que necesitamos es que la interoperabilidad sea viable para todo el mundo, que no sea una plataforma cerrada, que sea una cosa inclusiva, que sea una estandarización de datos y de procesos para que quien quiera vender los boletos los pueda vender de la mejor manera y también que sea user friendly, ¿no? Para el usuario final, o sea, que sea un proceso estándar para que pueda vender el transportista en los canales y como él quiera vender. A final de cuentas es el dueño de su inventario y tenemos que respetar eso, pero también tenemos que ayudar a un poco educar al transportista. Creo que también estaremos de acuerdo todos en este panel que tenemos una labor muy ardua en Latinoamérica, no solo en Colombia, en toda Latinoamérica, de educar al transportista de qué es lo que tiene que ver con esta estandarización de datos, ¿no? Somos muy dados en Latinoamérica de hacer las cosas a nuestra manera, hacer nuestro propio sistema y esperar luego que podamos poner eso a la venta final del cliente y esto luego complica la operabilidad de las diferentes plataformas que existimos, ya sea, como dijimos el año pasado, ¿no? Hay un backend, hay un sistema de conectividad y hay un frontend, ¿no? Que aquí creo que estamos representados todas las partes de este proceso de venta y lo que necesitamos es que entre todos esos procesos haya una estandarización y una intercomunicación para que podamos ofrecer el mejor servicio al cliente final y darle servicio a la transportista como ellos se merecen. Muy bueno, muchas gracias. Te escuchamos, Sebastián. Hola a todos, ahí bien. Miren, yo les comparto un poco la perspectiva que tenemos en Reservamos, ahora Reserve Hub. Es que realmente lo más importante es entender al viajero. Nosotros todo el tiempo internamente decimos que estamos como en el negocio de remover la fricción.
que tiene el viajero, porque si somos capaces de eliminar esa fricción, las personas van a hacer más viajes, van a generar más ingresos para las empresas del sector y todo eso se puede invertir en mejorar los servicios. Entonces, ¿qué hemos hecho? Mucho de la tecnología pues, que estamos desarrollando es para que las empresas puedan unificar toda la información del viajero independiente del canal en que compró. Y eso nos permite crear como un perfil único de ese usuario y yo creo que pensar en los usuarios de una manera como muy generalista, en que las necesidades de un perfil de cliente son exactamente las mismas a otro perfil de cliente, yo creo que es la manera antigua de operar. Creo que ahorita lo más importante es poder entender las necesidades, por ejemplo, de adultos mayores, de pasajeros con discapacidades y poder atender a esas personas independiente de lo que están buscando, ¿no? Entonces, todas esas plataformas de data te ayudan a levantar esa información, a levantar como esos patrones como de consumo y poder llevar eso a prácticas, soluciones, procesos, pues para poder satisfacer y eliminar la fricción de ese viajero. Ok, muchas gracias. Bueno, Alejandro, Hernando, cuéntanos tu muchas visión. gracias. Encantado de estar acá con ustedes y compartir este espacio. Nosotros, esta es una pregunta que nos hemos hecho, la verdad, durante estos últimos 10 años y es ¿qué necesita Colombia para poder acelerar la digitalización de los canales de venta? Y un poco lo que hemos entendido es que lograr digitalizar ese canal no solamente es algo netamente tecnológico, sino que implica realmente un cambio total y profundo de la manera como el usuario se relaciona con el transporte terrestre y como la empresa de transporte se relaciona con el usuario. Dicho también de otra manera, al final digitalizar las ventas, no solamente el único fin no puede ser tener más ventas digitales, tener un canal que sea fácil de usar y demás, sino que tiene que lograr esa inclusión en el mercado y también tiene que lograr unas eficiencias en las empresas de transporte, porque migrar las ventas físicas a digital le tiene que generar un valor a la empresa de transporte. Si ese valor no se logra, pues no va a haber un incentivo para hacer esa migración. Y lo mismo de cara al usuario. Para yo comprar a través de un medio que no sea la taquilla en la terminal, tengo que encontrar un valor. Entonces yo creo que hay 4 frentes que para nosotros son importantes y que constantemente estamos trabajando. El primero es la inclusión financiera. Tenemos que entender la realidad de Colombia. Acá es un país en donde el efectivo juega un rol fundamental, lo va a seguir jugando y no lo va a dejar el usuario no va a dejar de utilizar el efectivo. Y también cuando uno mira los segmentos de los usuarios están en diferentes etapas. Nosotros no podemos exigirle a un usuario o a todos los viajeros que viajan en bus que de la noche a la mañana empiecen a comprar a través de canales digitales. Entonces tenemos que ofrecer alternativas de pago, alternativas de compra. Y si uno mira la evolución de los pagos digitales en transporte terrestre en Colombia, antes de pandemia, el 35% de los pagos se hacían a través de Efecti. Personas que iban con un código de pago a Efecti a pagar su tiquete. Si lo miramos hoy, post-pandemia, y digo post-pandemia porque pandemia fue un gran catalizador de los medios de pagos digitales, Efecti representa, o los pagos en efectivo representan menos del 5%, y vemos cómo las billeteras llegaron a tener una participación del 40%. No solamente en canales digitales, lo estamos viendo también en taquillas. Entonces, hay un caso particular y es el transporte urbano en el bus, que es en los buses en las ciudades, que son 100% en efectivo. Entonces uno dice, oiga, no, es que el transporte urbano es solamente en efectivo. Claro, pero si no le brindamos alternativas de pago a los usuarios, ¿cómo vamos a poder saber si no tienen otras alternativas? Entonces, a medida que en canales digitales y en otros canales de venta uno le abra más posibilidades de pago a los usuarios, le va a poder llegar a un mayor número de usuarios y un mayor segmento de usuarios. El segundo es la omnicanalidad, y yo creo que esto también en línea con lo que les decía, hay usuarios para todos, hay usuarios que son supremamente digitales y que van a entrar a la página de la empresa de transporte, de un Pinbus, de un Redbus o de cualquier otro jugador y lo van a comprar de manera intuitiva, pero hay otros que necesitan más confianza, que son desconfiados, que no conocen, que les da miedo meterse en una página porque no saben usarla y saber si lo van a comprar o no. Entonces hay que entender eso y crear soluciones. Por ejemplo, WhatsApp es un medio
que hoy en día es el principal medio de comunicación en el mundo y en Colombia. La mayoría de las empresas de transporte hoy hacen transacciones a través de WhatsApp, pero se hace a través de múltiples líneas. Entonces, ¿cómo desde la empresa uno puede lograr estandarizar un proceso de venta que le genere confianza al usuario, que yo sepa que le estoy comprando a la empresa de transporte y no a una marca que está haciendo suplantación, o puntos intermedios como agencias o kioscos o puntos de autogestión tanto en terminales como centros comerciales y demás? Entonces, yo creo que la digitalización es un proceso gradual en el cual tenemos que acompañar al usuario. El tercer punto también tiene que haber una coherencia entre el servicio que se vende y el servicio que presta la empresa de transporte. Porque muchas veces hay una desconexión. El usuario que compra por canales digitales es mucho más exigente, es mucho más delicado, mucho más exigente, perdón, y educado. Entonces, cuando yo compro un pasaje con anticipación, yo estoy comprando un bus específico en un horario específico con unas condiciones específicas. Si yo llego a la terminal de transporte y ese bus no está, o si pagué un bus premium y me montan en un bus sencillo, o si no me respetan la silla en la terminal, pues al final lo que yo digo es yo no vuelvo a comprar en canales digitales. Entonces tiene que haber una coherencia total entre el servicio que se presta y la venta digital. Y yo creo que una de las cosas que nosotros hemos dicho, el transporte cambió porque o sea, el negocio no es vender una silla, es un servicio que se presta. Al final es la experiencia que se le brinda al usuario lo que realmente, uno, va a lograr esa digitalización, pero dos, va a permitir a las empresas ser competitivas en un entorno más digital. Y el último punto es un tema de educación. Hay que educar al usuario, hay que educar a los colaboradores, hay que educar a los taquilleros, hay que educar a los empresas de transporte, nosotros también. A medida que haya una mayor educación y una mayor conciencia sobre lo que implica las ventas digitales e implementar nuevas tecnologías, es cuando vemos una aceleración en la digitalización de las ventas en el sector. Sí, muy bueno, Alejandro. Quería compartir algo Claro, sí. que estaba pensando justo cuando estaba comentando Alejandro. Aquí seguro han comprado en Amazon y han comprado en Mercado Libre, ¿correcto? ¿Sí? ¿Alguien no? Entonces, el otro día estaba en México y vi una pancarta enorme de Mercado Libre con un zapato, y el zapato pues decía como que le había quedado grande a la persona que lo pidió, pero todo el mensaje de esa pancarta era de comunicarle al usuario que podían hacer una devolución totalmente gratis, ¿no? Y ese es un punto que me parece como importante compartir acá, porque es justo de cambiar los procesos que tienes de servicio para poder entender a ese viajero digital, que son cambios en comportamiento completos de la población. Y cuando yo pienso en el contexto de la industria en la que estamos de transporte, lo hemos visto. Nosotros estamos ahorita operando en 6 países y es natural que vemos que algunos mercados tienen más incidencia, por ejemplo, de compra en línea que otros. Y un ejemplo que les quería compartir era en México, vemos que la compra en línea en rutas en donde hay mucha frecuencia era baja. Y cuando nos pusimos a investigar por qué, nos dimos cuenta era porque estaban penalizando al viajero por hacer esa compra en línea. Si llegaba tarde, como que ya no podía cambiar el boleto o le tocaba pagar una penalidad enorme. Entonces son como limitantes que existen en los procesos y en las políticas y en las condiciones del viaje que yo creo que hay que repensar. Y hay que repensar en contexto de ese viajero digital y pues cuáles son esas necesidades. Y como que una vez uno empieza a hacer esos cambios, inmediatamente uno va a empezar a ver curvas de adopción de digitalización. Sí, tú has tocado un punto importante y un poco me parece importante como ponerle un poco de picante a este panel, porque Alejandro resumió un poco los retos y cómo lo hemos abordado y cómo lo hemos superado en los últimos 5 años. Pero me parece un poco importante aprovechar la experiencia y el conocimiento de Eduardo y tú, Sebastián, que has hecho, a pesar de ser colombiano, tu carrera en México, de un poco los retos que nos hemos enfrentado aquí con Alejandro en los últimos 5 años. Y voy a hacer un resumen en este minutico que me parece importante. Al principio, la primera barrera que teníamos era la necesidad de articulación entre empresas como las de ustedes, comercializadoras de etiquete, y empresas de transporte, mis afiliados, para entregar las sillas. Entonces se entregaba un número limitado de sillas
porque se entendía que se iba a quedar con todo el negocio por la comisión. Y entonces, en una mesa un día Alejandro se iluminó y dijo, pues creemos el producto de marca blanca. Y nos volvimos nosotros articuladores y ellos proveedores de toda la parte digital de las empresas. Y hemos tenido retos importantes como por ejemplo que yo compraba el tiquete en Pinbus, pero no podía llegar y montarme inmediatamente en el bus. Tenía que ir a la taquilla, hacer una fila larga y que me lo expidieran. Entonces luego que superamos eso, nos encontramos con nuestros aliados que hoy van a estar acá o el día de mañana, no se pierdan ese panel sobre las terminales del futuro, donde entonces las terminales decían, no, pero es que no puedes imprimir el tiquete de Pinbus, sino que tienes que imprimirlo en mi software de mi terminal, porque yo tengo es el que lee mi código de barra para pasar al ascenso de buses. Entonces superamos esa barrera. Y luego está el tema de organización de las sillas, que obviamente yo puedo escoger mi silla, sí, claro, pero que se respete efectivamente esa expectativa, que yo llegue a mi silla. Y todavía pasa, yo que soy usuario a veces de transporte terrestre, todavía pasa que uno llega, pero ya de todas maneras se entiende uno que hay mucha conciencia en el usuario, que uno dice, oye, mira, esta es mi silla, y la gente se para, y sí, el hombre compró esa silla. No hay ningún, entonces ha sido un proceso de evolución para lograr, y obviamente tiene que haber un compromiso muy grande de las empresas, y era un poco lo que decía Alejandro, y es que la expectativa de lo que yo compro en lo digital corresponde exactamente a la realidad de lo que yo compro a último momento en la terminal, y ahí es donde hemos estado un poco rezagados, porque nosotros automáticamente a nadie se le ocurre asistir a una terminal de transporte aéreo sin tiquete porque sabe que le cuesta el triple o 4 veces más el valor. Sin embargo, todavía está la expectativa que si yo acudo a una terminal, puedo conseguir el tiquete más barato. ¿Qué hemos hecho en la Cámara? ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado que usted consiga tiquete, pero por lo menos ya el usuario lo hemos organizado porque el usuario dice, me quiero ir en el bus de las 8 y la empresa le dice, no. Hay cupones de las 11 y porque te voy a sacar un bus adicional para poderte montar. Te toca esperar 3 horas porque no lo compraste con anterioridad. Y eso ha acelerado un poquito la venta digital. Entonces, ya con esta introducción, yo no puedo desaprovechar, Eduardo, tu presencia aquí, conociendo que, por mi experiencia, es que esa integración requiere una articulación eficiente entre las comercializadoras o ATA, que son ustedes, las empresas de transporte intermunicipal y las terminales, porque en Colombia, adicionalmente, las terminales también venden tiquetes en sus páginas de internet. Y cuando comenzaron a vender tiquetes, uno de los retos importantes era, no, es que se va a favorecer a una empresa que la otra. Por eso usted cuando se mete en una página de la terminal, usted ve exactamente los tiquetes ordenados perfectamente en el orden del despacho. Y usted ve a las 12 tal empresa, a las 12:01 la siguiente, a las 12:05 y así sucesivamente. Y si una empresa tiene 15 despachos en los 15 minutos, aparece 15 veces de primero, entre las 12 y las 12:15. Pero bueno, así funciona Colombia. Pero con base en esa introducción quería hacerte esta pregunta y con tu experiencia, ¿cuáles crees tú que son los principales cuellos de botella en Colombia para que esa articulación, para que se dé esa articulación, y qué acciones concretas podemos nosotros como país acelerar para lograr una integración efectiva? Sí, claro. Primero quiero como puntualizar una cosa muy interesante que pasa en este panel, ¿no? Estamos hablando desde un punto de vista al cliente, desde un punto de vista de interconectividad, estamos hablando desde un punto de vista tecnológico y a cliente final todo en uno, lo cual tal vez puede llegar a ser un poco confuso, ¿no? Platicar de conocer a tu cliente, de ser muy preciso a quién le hablas, porque no le puedes hablar igual a un joven que le puedes hablar a alguien que es de la tercera edad, ¿no? Creo que es muy interesante y hay que puntualizar que hay 3 etapas muy diferentes de las que estamos hablando desde el punto de vista cada uno de los que estamos participando aquí, muy válidas, pero muy diferentes desde el punto de vista de estandarización, ¿no? Porque en uno hablamos de estandarización, que es el que me corresponde a mí, a la pregunta, Hernando, donde yo lo que te digo es, se tiene que unir Colombia a esta estandarización de procesos tecnológicos, ¿no? Para que sea fácil la interconexión entre todos los sistemas, ¿no? Existe, por ejemplo, hablamos el año pasado de los GTFS, ¿no? Del Transit Feed, pues, que consume Google para poder poner los itinerarios de los autobuses en su página. Pero hay otros estándares, ¿no? Está también el estándar OSDM, que se está estandarizando el proceso de integración de las APIs, ¿no? La API, digamos, es este servicio, es esta conexión entre los dos sistemas para
llamar información y conseguir información y escribirla dentro del otro sistema. Ya existen procesos internacionales que empiezan, ¿no? Estuvimos en una licitación con Deutsche Bahn el año pasado, donde se nos exigió que cumpliéramos con este estándar de transmisión de datos OSDM, y creo que eso es, digamos, la base de esta interconexión entre todos los sistemas del que estamos hablando. Estamos hablando desde la terminal punto de venta, o de si estamos hablando de un kiosco digital, o estamos hablando de la marca blanca de la transportista, o la marca blanca de la estación de transporte. Todas ellas tienen que tener una estandarización de datos para que se consuma de igual manera. Ya después vamos a hablar entonces con los compañeros que tienen una visión más B2C, digamos, final, al cliente final, de cómo se comunica cada uno de esos canales con el cliente final, cómo le habla, cómo tienen que atender sus necesidades. Pero a nivel de interconexión de sistemas, tenemos que apegarnos a los estándares internacionales de interconexión para que sea lo más homologado posible, sea Pinbus, sea Reservamos, sea distribución, sea Redbus, sea Google, todos puedan consumir de igual manera esa información y no haya ese desentendimiento de es que yo construí mi sistema nomás para la terminal, yo construí mi sistema nomás para la marca blanca de mi marca, ¿no? Entonces se tiene que voltear a ver estas estandarizaciones internacionales para este tipo de datos. Correcto. Con base en eso, uno de los temas en los que coincidimos es que ustedes, al ser plataformas digitales, tienen una infraestructura tecnológica mucho más sólida. Y por lo menos en el caso de ustedes de Reservamos, Sebastián, presencia en 6 países de Latinoamérica. Un tema que hay que destacar en Latinoamérica, quienes de alguna manera son expertos en la venta masiva de etiquetes, son las empresas o las comercializadoras de transporte terrestre. Por eso ustedes, incluso en el caso México, están ya en el tema del fútbol, comercializando y vendiendo entradas a equipos profesionales de fútbol. Entonces, con base en eso, quería hacerte esa pregunta, y con tu experiencia, ¿qué desafíos han enfrentado para garantizar esa estabilidad tecnológica en periodos de alta demanda? ¿Y cómo pueden las empresas del sector preparar su infraestructura para un crecimiento escalable y sostenible? No, muy buena pregunta. Y mira, yo creo que las empresas que nacimos como siendo, pues con un componente tecnológico como parte fundamental del modelo de negocio, hemos estado acostumbrados a medir todo. Y eso es, yo creo que la primera recomendación que les haría a una empresa es importante tener visibilidad de data para poder tomar las decisiones. Entonces, en temporada alta, yo creo que también uno lo vive como de prueba y error. En la parte como infraestructura tecnológica, yo te diría, lo más importante, en mi parecer, es tener toda la infraestructura tecnológica en la nube. ¿Y por qué? Porque cuando tienes la infraestructura tecnológica en la nube, como que tú puedes incrementar la capacidad de servidores y de procesamiento en caso de que tengas un pico de demanda inmediato. Y en las temporadas altas siempre ocurre, entonces hay que estar preparado. Te diría, el segundo componente es tener mecanismos de alertas. Entonces, cuando nosotros hacemos una implementación en uno de los clientes, como que instalamos alertas que son visibles para nuestro equipo interno de tecnología y que son invisibles también para las empresas, las marcas, las personas que están operando el negocio. ¿Por qué? Porque esas alertas inmediatamente te permite tomar acción cuando hay un error en un momento crítico en donde la venta es muy importante. Y yo creo que lo último que les diría es, con toda la infraestructura tecnológica uno puede hacer como muchas prácticas como le llaman stress testing, que es poder hacer como simulaciones de picos de demanda para ver que la infraestructura esté bien armada para soportar esos picos de demanda. Y algo pues de que nosotros estamos midiendo todo el tiempo es el uptime, que es una métrica fundamental para nosotros, y pues tenemos que estar en niveles arriba del 99.8%, porque si no estamos desempeñando mal, ¿no? Entonces yo te diría en resumen esos 3 puntos, como 1 es toda la parte de nube, 2
es toda la parte de la medición y las alertas. Y 3 es poder hacer simulaciones de tu infraestructura tecnológica para que estés preparado en esas temporadas clave. Perfecto. Muchas gracias, Sebastián. Alejandro, uno de los temas que hemos conversado y en lo que uno destaca tu marca en Pinbus es el tema de seguridad y respaldo en el momento de la compra de etiquetes ante los posibles fraudes que se presentan. Y me pasó un caso particular porque en todo ese tema que mencionaba Eduardo de la posibilidad de tener las rutas directamente publicadas en Google, las API que se traducen en que digitalmente cuando ustedes actualizan de su página van a estar sus horarios de despacho, sus frecuencias, el valor de la tarifa y directamente con un link a su página, pues también está la posibilidad de que todas las rutas que ofrecen las empresas de transporte en Colombia aparezcan en los buscadores de Europa y de todos los países de Europa. Entonces, cuando le comentaba eso a un empresario, yo pensaba que no le iba a interesar y él me dijo, no, a mí sí me interesa que una persona que sale de Kazajistán pueda comprar un Bogotá-Medellín, pero también una persona que vaya de Bogotá a Madrid pueda comprar un Madrid-Barcelona en bus desde acá directamente en mi página. Entonces yo me llamaba la atención porque bueno, eso implica que vamos a tener tarjetas de crédito de todas partes del mundo haciendo compras en páginas colombianas, lo cual representa un riesgo bastante alto en temas de ciberseguridad. Y teniendo en cuenta que lo he hablado contigo y veo la experiencia que tienes en eso, quería saber desde Pinbus qué estrategias han tenido ustedes que sean más efectivas para mitigar estas amenazas y cómo se puede construir una cultura de ciberseguridad en este ecosistema de la venta online de transporte terrestre de pasajeros. Bueno, yo creo que hay varios frentes que uno puede como abordar con el tema de ciberseguridad. Sin duda, a medida que somos más digitales en el día a día, hay mayores riesgos en temas de ciberseguridad. Pero yo creo que uno debe partir de perderle el miedo a la ciberseguridad, porque muchas veces se vuelve una limitante, y más bien entender qué medidas puede tomar uno como empresa para mitigarlas y controlarlas. Yo creo que hoy lo que es la ciberseguridad en temas transaccionales, y es el fraude como tradicional de tarjetas de crédito, es algo que está muy avanzado con soluciones tecnológicas de terceros, empresas dedicadas exclusivamente a detección de fraude, y las mismas pasarelas de procesamientos de pago tienen sus propios motores de fraude, y eso permite de alguna manera lograr mitigar al máximo las transacciones fraudulentas, y uno tiene que buscar un balance entre el control que uno le tiene al fraude y la tasa de aprobación de la tarjeta de crédito, porque usualmente entre uno más exigente sea en fraude, menor es la tasa de aprobación. Hay unos retos grandes con pagos internacionales porque desafortunadamente la gran mayoría del fraude que entra con tarjeta de crédito llega con tarjetas internacionales, pero hoy en día las mismas franquicias como Visa, como Mastercard empiezan a tener soluciones en donde comparten listas de tarjetas de créditos, metodologías de transacciones fraudulentas, y uno como comercio puede conectarse para ver ese tema. Después hay un tema que es la suplantación de identidad, que yo creo que es muy común y lo hemos visto en el sector nuestro cuando uno ve grupos en Facebook se hacen pasar por Pinbus y están vendiendo pasajes por Facebook, o se hacen pasar por una empresa de transporte y están vendiendo pasajes y le piden al usuario que giren la plata a una cuenta de Bancolombia y después se desaparecen. Es muy común, y ahí creo que también es muy importante el tema de educación. El tema de ciberseguridad es una realidad para todas las empresas, independientemente que tengan comercio electrónico o no. A medida que uno logra capacitar y educar tanto a sus colaboradores, porque hay maneras de prevenir el riesgo de ataques cibernéticos enseñándole a los colaboradores cosas muy sencillas que pueden aplicar en el día a día, y también implementar tecnologías que le permite uno como controlar eso. Entonces, no sé, hoy en WhatsApp, que los canales de venta de WhatsApp se ha vuelto muy común, es fundamental tener el chulito verde que Meta certifica que es una cuenta verificada y que uno realmente le está comprando a esa persona. Entonces yo creo que ahí como que
está muy avanzado. Después está toda la implementación de nuevas tecnologías, todo el tema de inteligencia artificial. Ayer, por ejemplo, el banco JP Morgan le mandó una carta a todos sus proveedores diciendo que veían un alto riesgo en todas las empresas que eran proveedores de ellos que estaban implementando soluciones de inteligencia artificial, porque a la velocidad que se estaban desarrollando soluciones de inteligencia artificial, muchas veces las empresas estaban dejando por un lado controles en mitigación de riesgos cibernéticos. Y tal vez por darle un giro como a la pregunta y linkeándolo con temas de comercio electrónico, yo creo que el comercio electrónico y las ventas digitales de hecho son una herramienta muy fuerte para mitigar transacciones, llamémoslas fraudulentas, se podrían decir, de las cuales el sector sufre el día a día, que es el transporte ilegal, el transporte informal y todo lo que se da, digamos, a las afueras de las mismas terminales de transporte, o el dinero que deja percibir una empresa por los pasajeros que se recogen en la vía y que no le llegan a la caja de las empresas de transporte. Lograr hacer una venta anticipada le garantiza a la empresa de transporte, uno, una alta ocupación, dos, que tiene el dinero, digamos, en su banco y empieza a mitigar esto. Entonces, muchas veces, cuando nosotros empezábamos con marcas blancas, una de las razones principales que las empresas nos empezaron a buscar era por el fraude, porque apenas veían que les llegó una cuenta de fraude de 10 millones de pesos, se escandalizaban, porque va directamente al PIG, pero cuánta plata se estaba dejando sobre la mesa de los pasajeros que se iban en transporte ilegal, transporte informal, o conductores que se quedaban con el dinero de los pasajeros que recogían. Entonces yo creo que hay que estar alerta, hay muchas soluciones que hoy se pueden implementar para mitigar el riesgo, es una realidad, como lo es en cualquier comercio. Siempre habrán personas buscando la manera de encontrar dinero fácil, pero yo creo que a medida que uno tenga una gobernanza enfocada en temas de seguridad, de protección de fraude, pues permite, digamos, uno mitigarlo al máximo. Y yo creo que a nivel gremio y a nivel sector sí hay muchas estrategias que se pueden implementar conjuntamente para compartir información entre las mismas empresas de transporte, para evitar que el que hoy hace fraude acá pues no lo esté haciendo el otro día en otro lado. Entonces sí hay cosas que se pueden trabajar a nivel agremiación. Yo una pregunta como curiosidad, porque yo veo el tema del fraude digital como un problema ya casi de hace 10 años, ¿no? Como que eso para una empresa hoy no debería ser un problema. Hay, como estaba diciendo Alejandro, un montón de herramientas que te los proveen las pasarelas, herramientas terceras que se pueden utilizar, que utilizan modelos matemáticos, literal de machine learning, para poder identificar patrones de fraude. Entonces, yo creo que si alguien aún tiene un problema de fraude, pues busquen ayuda, es lo que le recomendaría. ¿Listo? Ok, muchísimas gracias Sebastián y Alejandro por su experiencia. Y para concluir, no quiero irme sin hacer esta pregunta, porque hoy finalizamos con una conferencia muy importante sobre el tema Flixbus, y quiero aprovechar, Eduardo, tu conocimiento y tu experiencia, que lo vivieron en México, lo vivieron en Brasil, ya lo tenemos en Perú, y lo que se proyecta para Colombia es que entre el año 2026 o 2027 máximo estará llegando acá. Es un gran jugador de comercio digital, impacta a este sector de manera muy importante, y quería saber, como desde Distribution, cómo están viendo qué impacto podría tener una marca como Flixbus en nuestro mercado, y qué acciones o qué recomendaciones podríamos dejarnos para ir implementando para que nosotros podamos apoyar a las empresas para que estén preparadas para competir con este que es un jugador verdaderamente global. Sí, mira, nosotros llevamos muchos años viendo a Flixbus y colaborando con ellos, y la realidad es que cuando Flixbus dice voy a entrar a un mercado, entra. Yo no tengo la experiencia de que Flixbus haya fracasado en ningún mercado donde haya decidido entrar, ¿no? Empezando por ahí. Son muy eficientes, son disruptivos, pero su enfoque 100%, y esto es una cosa totalmente ajena a lo que normalmente es un transportista tradicional en México, en Brasil, en Colombia, en el mundo, su enfoque es a ventas digitales. Su enfoque no es a la operación, ellos no miden su kilómetro más barato, ellos normalmente llegan rentando unidades, y su enfoque es absolutamente comercial a través de canales digitales. Los riesgos son quedarse atrás en ese sentido. Son muy eficientes vendiendo boletos,
¿no? Y lo que puede llegar a suceder es que quien no decida eficientar sus procesos de ventas digitales se quede atrás. Necesitan empezar a invertir en sus ventas digitales, no nomás pensar en las taquillas o que el pasaje lo pueden agarrar en la calle, lo pueden agarrar en la terminal. Tienen que empezar a ver cómo van a atraer a sus clientes a sus propias marcas blancas. Ahora, la oportunidad es que ahorita vemos 3 jugadores en el mercado. A la hora que Flixbus dice voy a entrar al mercado, este panel podría ser de 10 personas el año que entra, ¿no? Van a empezar a llegar sistemas backend, van a llegar más interconexiones, van a llegar más jugadores de ventas, porque Flixbus, como abre las ventas digitales, van a ser punta de lanza en el sentido de cómo llegarle a ese cliente final al que todavía no le llega Pinbus, al que todavía no le llega Reservamos, al que no le llega Redbus. Y van a ser muy eficientes en hacer ese estudio de mercado para llegar a ellos y empezar a captar ese mercado. Se tienen que modernizar los puntos de venta digitales para poder competir a la entrada de este monstruo global que donde pone el dedo llega, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos, muy amable por su participación. Es un gusto y un placer para mí moderar este panel. Muchas gracias. Y a ustedes por la atención después de este almuerzo y sigamos con nuestra agenda. Gracias.